Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos. Pero no están solos. Hay grupos de resistencia en todo el planeta. Damos inicio a este su programa online, Resistencia Perú, bajo la conducción de Ángel Estación. Únete a nosotros y sé la resistencia que el mundo necesita para defender los valores. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Saludos a todos nuestros compatriotas, pues, que nos sintonizan a través de las redes sociales. Su servidor Ángel Estación, pues, deseándoles una venturosa semana en este día de bendición, y también poder darle la bienvenida también a este su programa Resistencia Perú, donde buscamos ser la resistencia que el Perú y el mundo necesitan para defender los valores. Hoy nuestro programa se transmite, pues, en vivo y en directo y también en simultáneo con el fanpage de Radio Vida TV, la radio importante de las Asambleas de Dios del Perú, que pues congrega a miles de líderes a nivel nacional y que también desean saber lo que sucede en el Perú a nivel de la coyuntura política, social, cultural y bueno, y todo lo que implica el quehacer cotidiano de nuestra República del Perú. Y en esta oportunidad, pues, queremos nosotros también dar la bienvenida a un personaje muy importante en la política peruana. Su nombre, como ya ustedes lo vieron en nuestra publicidad, es Ricardo Belmont Cassinelli. Él nació el 29 de agosto de 1945 en la ciudad de Lima. Fundó en 1986, pues, RBC, a través del accionariado difundido, y desde 1981, y me acuerdo porque estaba en el colegio, hasta el 2005 también él conduce este programa importante de la Teletón, que tuvo como objetivo, pues, ayudar al hogar, pues, Clínica San Juan de Dios. Es entonces en 1989 donde funda el movimiento cívico independiente Obras, en donde llega también a ser elegido en noviembre de 1989 como alcalde de Lima, siendo reelegido también por segunda vez en el 1993. También fue congresista de la República en el año 2009. Y bueno, hoy aparece nuevamente en el escenario político, pues impactando en las redes sociales, haciendo activismo diario con respecto a algunos temas que están siendo, pues, un tanto polémicos, generando debate, teniendo, pues, sus detractores, así como las personas que lo felicitan y lo siguen también. Él inclusive hasta en los periódicos también sale convocando a marchas, donde él nos va a explicar un poco acerca de lo que implica, pues, esta temática de la cuarentena, cómo es que, pues, los errores que se han cometido el año pasado se vuelven a repetir este año, y como que las personas que al inicio, pues, pensaban que esta cuarentena podía ser en cierta forma una etapa transitoria en la historia del Perú, se dan con la realidad de que, pues, es más de lo mismo del año pasado, y aún más que puede perjudicar su economía, como está pasando en diferentes partes del Perú, lo cual Ricardo Belmont ya nos hablará en unos instantes. También él señala y habla, inclusive con los periódicos también lo señalan, de que posiblemente se estaría armando un fraude. Y algunos periodistas independientes, algunos líderes de opinión, inclusive en las redes sociales, hablan acerca de un fraude que se puede estar cocinando detrás de bambalinas con el fin de beneficiar a algunos grupos políticos que posiblemente tengan el objetivo de tapar la corrupción del anterior gobierno, que, pues, a raíz de la cuarentena, como señalan algunos entes internacionales, pues ha sido prácticamente el desfalco, el robo histórico que el Perú ha sufrido a raíz de esta crisis pandémica, en la cual ha sido mal llevada en el Perú. En esta oportunidad yo quisiera, pues, dar pase a mi estimado Ricardo Belmont Cassinelli, quien postula
para el Congreso de la República con el número 1 por UPP, Unión por el Perú, liderado pues por candidato presidencial José Vega. Así que, mi estimado Ricardo, tu palabra para todos nuestros televidentes a través de Resistencia Perú y también en sintonía también con Radio Vida Televisión. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu presentación y la invitación a tu programa. Qué bonito nombre, Resistencia. La resistencia es un valor extraordinario en todo orden de cosas. Hay que saber resistir para sobrevivir en estas épocas tan difíciles que nos ha tocado vivir. Pero bueno, tiramos para adelante con optimismo, con alegría, con espíritu de lucha. Y estoy a las órdenes para las preguntas que quieras hacerme. Muy bien, mi estimado Ricardo. Mira, mucho se habla acerca de que, en base a la experiencia que obviamente ya tienes en política, no eres un neófito, ya eres una persona que tiene cierto recorrido en la política, conoce la realidad de Lima, de sus diferentes distritos y también del interior del país por la labor que ha desarrollado en bien de la ayuda social. Pero ¿crees tú que ha cambiado en algo el tema político, la coyuntura, de repente el escenario que viviste en los años 80, 90, con lo que se está viviendo actualmente, mi estimado Ricardo? ¿Crees que ha habido un progreso o más bien han involucionado en cuanto a política? ¿Cuál es el factor más importante que puedes tú resaltar en esta oportunidad con respecto a lo que fue la política en la época en la cual estuviste como autoridad y la política que actualmente se desarrolla y en la cual también somos en cierta forma críticos porque vemos que está llevando al Perú de mal en peor? No, sin duda hay un deterioro enorme, ¿no? Un deterioro enorme. Cuando yo empecé en el año 89, salíamos, vamos a decir, de años de crisis económica, había terrorismo, había más capacidad para unirnos en torno al drama que se vivía en ese entonces. Pero la política no estaba tan corrupta como ahora. No existían los monopolios mediáticos que existen ahora, ¿no? Y tampoco el crimen organizado que existe ahora, porque ahora estamos hablando ya de un crimen organizado, de una organización criminal que tiene varias piernas. Diría que es un trípode: medio de comunicación, gobierno y muchos periodistas comprados que son operadores políticos, no son periodistas. Una cosa es ser comentarista y otra cosa es ser periodista. Aquí, durante 35 años, ¿dónde estuvieron los medios de comunicación que tienen unidades de investigación? ¿No se dieron cuenta de que la corrupción era enorme desde la época del neoliberalismo, que comenzaron a reemplazar al Estado peruano por las corporaciones, que Fujimori regaló 260 empresas estratégicas del Perú a precio de regalo, valga la redundancia? ¿No se dieron cuenta los periodistas hoy día que se hacen lo de la vista gorda, que todas estas pelotas que se les pasaban por las piernas al arquero nos está goleando pues hoy día la corrupción por una goleada jamás vista? Estamos perdiendo los valores, estamos perdiendo el concepto de país, de patria, y yo siento que, en efecto, se ha retrocedido muchísimo. La prueba está que hay que revisar los candidatos, cómo se juega con los candidatos, como si fuera una carrera de caballos. Importan más las encuestas que quiénes son los candidatos. En ninguna empresa seria, contratarían a los 6 primeros candidatos, porque si no, ya los hubieran contratado, no estarían en la política. Estos se aparecen en la política en época electoral y después desaparecen, esperan los siguientes años electorales. Siempre es así. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvo De Soto antes? ¿Dónde estuvo Forsyth? ¿Dónde estuvo Keiko? ¿Dónde estuvieron cuando debieron hablar? No, espera la época electoral, que se convierte en un negocio para las encuestadoras, para los medios monopólicos que están esperando que vengan las elecciones para hipotecarse a los mejores postores.
y juegan con las encuestas, juegan con las entrevistas preparadas, vendidas, y ahí está el gran negocio, y solamente los políticos se han convertido por muchos años en, vamos a decir, títeres, y los verdaderos titiriteros han sido el poder oculto, que nunca ha sacado la cara, pero que se ha beneficiado con los políticos que han estado en el gobierno y en el legislativo. Mi estimado Ricardo, con respecto a ese tema acerca de lo que implica democracia, ¿tú crees que debido a la corrupción que existe en el Perú, de encuestas un tanto sospechosas, en las que vemos que ciertos candidatos que no tienen trayectoria política, que no tienen de repente la preparación, o simplemente que están inmersos en corrupción, pues en algunos casos de la historia del Perú y diferentes elecciones pasadas han estado en los primeros lugares y después nos hemos llevado más de una sorpresa, a raíz también de que se utiliza inclusive la logística del Estado para anular al opositor, aún más si está en contra del partido de ese presidente? ¿No crees que posiblemente, y aparte del fraude que denuncias pues en todos los medios de comunicación y en tus redes de que obviamente se está cocinando un fraude en estas elecciones de 2021, ¿crees tú en realidad que estemos viviendo en sí una verdadera democracia en la que las cartas están transparentes, donde todo es color de rosa, o es que estamos viviendo una pseudodemocracia o inclusive de repente ni siquiera hay democracia? ¿Qué opinas tú acerca de esto, mi estimado Ricardo? No, esto no es una democracia. Nos han quitado las garantías constitucionales casi un año. Somos el único país en el mundo, que se ha atrevido a quitar las garantías constitucionales. Un país cuando no tiene garantías constitucionales vive en una dictadura. Así de simple. Garantías constitucionales es libertad para que el hombre actúe de acuerdo a lo que se llama el libre albedrío. Yo actúo en consecuencia de mis actos. Si son buenos o si son malos, el único responsable soy yo. No se puede pasar por encima de la Constitución, pisotearla, patearla. Y los fraudes no se hacen el día de la elección. Los fraudes se embarazan. Pueden durar 9 meses como un embarazo común, o puede abortar por ahí. Pero ojalá aborte este fraude, porque este fraude ha sido cantado para dar a luz un neofascismo organizado desde el poder fáctico. Esto no es una democracia. Somos el país que más muertos ha tenido por millón de habitantes y mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de días en prisión preventiva, porque todos los ciudadanos vivimos en prisión preventiva. ¿Hemos ganado la batalla al COVID? No, en absoluta. La estamos perdiendo y estamos repitiendo la misma receta. Y hay una frase de Einstein que decía, si uno repite el mismo camino que no ha dado buenos resultados, sería estúpido pensar que los resultados van a ser distintos en el mismo camino. Y esto es un fascismo tremendo. Lo hemos visto cómo los medios de comunicación se unieron para perpetuar a Vizcarra, convocando a la gente en defensa de la democracia, todo un cuento. Ahí se subieron periodistas, se unieron todos los medios de comunicación monopólicos que habían recibido dinero. ¿De quién habían recibido dinero? De Vizcarra. Vizcarra regaló más de 300 millones de soles a los 6 grupos mediáticos que se unen a través de la de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Ellos se unieron en esa sociedad y en esa sociedad han construido este híbrido que lo único que tenemos como certeza es la incertidumbre. Fíjate qué tal contradicción. La incertidumbre es la única certeza. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Los candidatos, los 6 candidatos, quieren tener 66 congresistas repartidos entre esos 6 para que se forme el número 666, que es el trípode que ustedes como hombres de iglesia saben lo que significa.
porque con 66 candidatos en el Congreso, distribuidos entre sus 6 partidos que ellos apoyan, que van a tener un presidente y van a meter cada uno de estos partidos, quieren meter 66 congresistas, ahí no cambiaría nada y se instalaría una verdadera dictadura por 5 años más. ¿Qué tenemos que hacer los patriotas? Unirnos y combatir con esa idea fuerza, ¿no? Por eso la resistencia es el mejor nombre para tu programa, porque estamos resistiendo algo que jamás imaginamos. Han quebrado al país, lo han endeudado, lo han sojuzgado, lo han metido a sus casas. Le han dicho, ustedes se quedan mientras nosotros robamos en la nocturnidad. Y el último ejemplo del presidente Vizcarra, que ha constituido un delito de lesa humanidad, tiene que ser llevado a cabo con toda la seriedad del caso. Y no estar hablando de quién va primero en la carrera, que este puede ganar. Esto es como ver un entrenamiento de un partido de fútbol y festejar que en el entrenamiento el equipo A le va ganando el equipo B, cuando el verdadero partido se juega el 11 de abril. Entonces, las encuestas, ¿qué persiguen con esto? Simplemente manipular. Ricardo, más bien, quería consultarte acerca de, por ejemplo, un periódico que tengo aquí a la mano y que para muchos que lo hemos leído, es un periódico que de repente quizás muy pocos le dan bola, como dicen los jóvenes, pero que cuando ingresó el presidente Sagasti, con todo lo que implicaba obviamente la ideología del Partido Morado, el cual, según algunos opinólogos, es el que está gobernando en realidad el país, hablaba acerca de un poder mediático gay caviar que había capturado el poder. Porque ten en cuenta de que las marchas que obviamente se hizo contra el expresidente Merino y en el que se buscó obviamente poner al presidente ahora Sagasti, pues también habían colectivos pro LGTB, feministas, abortistas y muchos inclusive que también comulgaban con la ideología o ciertos candidatos que están dentro de la plancha congresal del Partido Morado. ¿Qué opinas tú acerca de esto, mi estimado? ¿Crees que es verdad o crees que todavía hay algo que opinar en ese aspecto? No solamente es un poder sórdido que está robándole al pueblo, sino también que subyace en todos sus mensajes la ideología de género, la destrucción de la familia, los antivalores, la marihuana como producto de consumo de los moraditos. Y los moraditos quieren poner al país en un estado cianótico, que es la antesala de la muerte. Han vendido la muerte como el mejor producto, el miedo. Entonces tenemos a un partido que no tiene moral, que no tiene valores, que promueve la ruptura de la familia y que quieren quedarse con el poder con la mentira, como bastión, haciéndole nombre, haciéndole honor al nombre de Moradito. La M de la mentira, la M de la maldad, la M de la manipulación, la M de otras cosas más groseras aún, que no quiero decir. Entonces, este partido se ha desdibujado totalmente. Es un partido usurpador, es un partido que ha puesto a un ilustre desconocido que hace 2 meses había sido promotor de la marcha anterior, había sido abanderado de la marcha anterior, con los canales de televisión que lo han ungido como presidente. El pueblo no ha elegido a este señor Sagasti. Y desde ahí están manipulando, y mientras nosotros dormimos con el toque de queda, estos en la noche están sacando decretos, leyes para seguir robando. Y la prueba más grande es el robo de las vacunas chinas, que nadie se ha atrevido a dar el monto del valor de las vacunas. Es la primera vez en la historia que yo puedo haber contado en mis 48 años de comunicador que un gobierno dice, nosotros no tenemos que decir acá cuánto gastamos. Jamás. Y lo que es más grave, había un presidente que ya se había vacunado, no con el placebo, sino con la vacuna terminal. O sea, con la vacuna. Le estaban garantizando al presidente, nosotros te damos este producto, pero tú nos compras a nosotros. Le estaban dando una coima. Y esto es un delito. Un presidente no puede aceptar prebendas, y menos no habiéndolo dicho. Tal vez se salvaría si lo hubiera dicho.
Ya era un pecado, pero por último se hubiera confesado. He pecado, señores, yo me he vacunado, he cometido un error, mil disculpas, algún poquito de vergüenza. Pero esto no tiene vergüenza. No, pero una vez que te descubren, sale el cadáver del closet, ya no puedes evitarlo. Pero aquí realmente ha sido una de las cosas más sucias en política, lo que demuestra que el señor Vizcarra tiene un problema grave de mitomanía. Es un mitómano serial donde siempre mintió, desde Richard Swing, desde las chicas que trabajaban con él, que quiso cambiar las declaraciones, siempre miente con los medios de comunicación que han tapado sus mentiras, pero esto rebasa y creo que va a haber una denuncia constitucional y es probable que termine mal el señor Vizcarra. Así es. Mi estimado Ricardo, tú sabes que a raíz de esta cuarentena, como bien señalaste segundos atrás, prácticamente se repite nuevamente el fracaso que se desarrolló el año pasado, encerrándonos, confinándonos, encarcelándonos, como bien está dicho, y también lo confirmo, porque como empresario también me he visto afectado, más aún que trabajo en eventos sociales donde se implica obviamente cierta concurrencia de personas, por más mínimo que sea el tema, o la asistencia de alguna otra manera implica un trabajo que inclusive hasta personal mío ha quedado relegado y bueno, y estamos ahí avanzando a través de las redes sociales, que es una alternativa que hemos buscado. Pero aún así hay muchas personas que viven el día a día, mucha gente que en los conos, inclusive hasta los medios de comunicación en estos días están transmitiendo inclusive como entrevistando a asentamientos humanos en los cerritos allá en el distrito del Rímac, en Coyique, en Villa María del Triunfo, donde vemos que personas que viven el día a día, que trabajaban de repente a los alrededores de Gamarra, Mercado Central, y que ahora no lo pueden hacer libremente, se sienten pues ahorcados económicamente y el periódico obviamente, inclusive hasta la prensa misma señala y dice encerrados y sin chamba. Mi estimado Ricardo, de ingresar al Congreso de la República con la facultad que te da la nación de poder legislar, ¿qué alternativa le darías o esperanza le darías a tus electores de llegar al Congreso para poder ejecutar con el poder que te da la nación con respecto a este tema, acerca del trabajo, acerca de obviamente esas personas que pasan necesidad y que no sabemos por cuánto tiempo se prolongará esta cuarentena? Esperemos que no sea como en el caso de Vizcarra, que nos dijeron 15 días primero, después 15 días más, después un mes, después y se pasó medio año. Y mucha gente pues se quedó prácticamente en bancarrota con sus empresas, otros perdieron sus trabajos con leyes que favorecían más a los grupos de poder, a las empresas, que inclusive al trabajador de a pie. Mi estimado, ¿qué alternativa le darías a tus electores de llegar al Congreso con respecto a este tema, de aquellos que están encerrados y que no tienen chamba? Primero, no es el trabajo de un hombre. Si no tenemos mayoría los patriotas en este Congreso, mi presencia no es muy útil, porque nada va a llegar al Pleno. Se puede debatir en comisiones, ya me pasó antes. Gané en varias comisiones con mis proyectos de ley, pero como la mesa directiva está en manos del poder fáctico, jamás pudimos hacer nada. Igual es ahora, si la gente cae en la trampa que nos están armando este fraude mediático, ellos tendrán la mayoría de congresistas. Y si tienen la mayoría de los congresistas y logran poner al presidente, porque de uno de estos 6 quieren que sea el presidente, no voten por mí, porque solo no puedo hacer nada. Nosotros tenemos que llegar con una lista parlamentaria que pueda hacer alianzas con los patriotas para superar los 66, tener 70, 80 votos. Y ahí sí cambiar el país. De lo contrario, seguimos en la misma. No se va a poder hacer mucho. Mi presencia sería inútil. Lo que yo estoy tratando es de despertar, no para que voten por Ricardo Olmo, sino para que voten por los patriotas, que somos muchos, pero que no somos conocidos, porque digo, yo sí soy conocido, pero muchos no son conocidos porque son los medios monopólicos quienes te van acomodando las piezas del tablero del ajedrez y al final se terminan comiendo a la reina y al rey. Entonces hay un jaque mate nuevamente en ciernes al Perú. Quieren terminar por liquidar la peruanidad e instalarse aquí
como saqueadores seriales a través de 7 presidentes, donde nos han dado la medalla de oro en corrupción, porque no hay ningún país que supera al Perú en corrupción. Y si esto quiere el pueblo peruano, yo no tengo nada que hacer ahí. Yo ya se lo he dicho en mis redes sociales. No es que Ricardo Belmont quiera ir para ser congresista, sentarme ahí, que me crezcan las caderas. No, no, no. Yo quiero ir allá a plantear un país distinto junto con los patriotas y sacar a estos usurpadores del Estado, a estos que han mamado del Estado. Cada año se roban 20.000 millones de soles, escuchen la cifra. 20.000 millones de soles se roban en sobreprecios, en compras del Estado. Y lamento mucho decirlo, qué triste, que con la muerte y la pandemia se hayan hecho los grandes negocios en el Estado, en todos los ministerios, firmando asesorías, compras. Han comprado como nunca. Y el daño más grande, ¿sabes cuál es, mi querido amigo? El daño más grande es el psicológico a nuestros hijos, a nuestros niños. Porque han ido vendiendo a través de esta captura de la gente en sus casas, han ido vendiendo el terror como forma de gobierno, que lo usaba Hitler, Mussolini, Franco. Primero sembrar el terror. Una vez sembrado el terror, yo ya no tengo ciudadanos, tengo esclavos, y voy a hacer de ellos lo que quiero, son manada, y los voy a aventar a todos al precipicio. Y si no, que lo digan los ambulantes que son perseguidos, los músicos que no tienen trabajo, los pequeños negocios que han sido cerrados, los restaurantes que son clausurados y cerrados, en fin, una destrucción de la economía como jamás hemos visto, y un endeudamiento del Perú a 100 años. Estos se han atrevido a hacerlo porque no quieren al Perú, vienen a saquearlo, y después, cuando termine esta tarea, se irán a los paraísos fiscales a depositar su dinero y a vivir en el extranjero. Entonces ahí vamos a preguntar, ¿y dónde está Forsyth? ¿Dónde está De Soto? No, ya se fueron, allá se han conseguido un trabajo en el extranjero. ¿Quién les va a dar trabajo? Viven de los negociados que hacen en época electoral y zafan. Ese es el negocio. Así es. Lamentablemente. Mi estimado Ricardo, tú sabes que de todas maneras hay un poder detrás que muchas veces controla como títeres a los presidentes, a los gobernantes, presiones que se tiene del Fondo Monetario Internacional, de la misma ONU inclusive, que hasta exige a los gobiernos legalizar tal o cual ley antivalores. Mira, acá hay un periódico, El Expreso, que muchas veces nos hemos dado cuenta que dice algunas verdades que los periódicos, entre comillas, caviares, como dicen algunos, no hablan, y es la presencia de este personaje llamado George Soros, que inclusive, según algunos informes de investigación, señalan que inclusive fue uno de los promotores a través de Toledo de la Marcha de los Cuatro Suyos, en donde dio millones de soles, de los cuales pues Toledo usó una parte y el resto se lo quedó, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de este personaje? ¿Sabes algo de él? ¿Qué implicancias tiene? E inclusive, ¿hasta qué punto tiene tal poder que hizo de que Donald Trump en Estados Unidos se maneje todo un fraude para que los demócratas sean ahora gobierno en Estados Unidos, mi estimado? Bueno, yo no sé francamente lo que puede haber hecho Soros a ciencia cierta. Los culpables somos los peruanos, no le echemos la culpa a Soros. El que se vende es el peruano, el que compra es el extranjero. El que compra es porque dice el Perú es un lugar donde los políticos se venden al peso. Y estos, como no quieren a su patria, están en oferta. Y se compraron a Toledo, se compraron a otros presidentes. Y George Soros será un pulpo, pero cuando se encuentre con un gobierno que le dice a George Soros, usted váyase a su casa tranquilo, vamos a transparentar el gobierno, vamos a hacer las licitaciones públicas que sean verdaderamente públicas, nada bajo la mesa, señor George Soros se tendrá que ir a su casa, decir, el Perú cambió, ya no tengo políticos que se venden, la cosa se me ha complicado. A mí no me interesa quién es el
el proxeneta de la política. A mí me interesa cómo nos hemos prostituido nosotros. Porque el proxeneta llega donde están las prostitutas a usarlas y nosotros nos hemos prostituido. Entonces aquí hay que dejarnos de eufemismos y de buscar culpables. Acá necesitamos penas duras para los corruptos, pena de muerte. Eso lo están pidiendo algunos de mi partido, no de mi partido, de la Alianza, porque nosotros somos Obras. Obras quiere cadena perpetua, pero Unión por el Perú quiere la pena de muerte para los corruptos. Pero con cadena perpetua, que puede ser dada la ley en estos días por los partidos patrióticos, estoy seguro que más de uno se retira de la política. Porque a la hora que anuncien cadena perpetua para el que robe, el mismo coimero le va a dar miedo venir al Perú. Oye, miren, en el Perú están dando cadena perpetua, no va a decir que me chapen y nos vamos juntos de por vida a la cárcel. El día que eso lo hagamos, cambia el país. Entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque queremos convivir con la corrupción. Con encuestitas de medianoche, va ganando Forsyth, sube 2 puntos Urresti, baja 1 punto Keiko. Esto es como si fuera un concurso de belleza. Esto no es un concurso de belleza, este es un concurso donde el Perú se juega su destino. Pero nadie habla de nueva constitución, le tienen miedo, porque la nueva constitución, basada en un referéndum que se puede hacer, cambiaría totalmente la regla de juego. El dueño de la pelota sería el peruano y no el dueño de la pelota los extranjeros. Que cuando nosotros queremos meter un gol, nos los anulan, porque tienen comprado al árbitro, a los jueces de línea, a la FIFA, que es la OMPE, y al final vas a jugar a una cancha siendo local, como visitante. Esa es la peor. Y el señor George Soros podrá ser quien sea, pero si acá mañana le digo a Soros que acá no entra al Perú, lo podemos sacar al fresco y decirle la verdad, quién es y que se equivocó de país. Entonces se irá George Soros con sus negocios a buscar algún corrupto por Colombia, por Venezuela, por allá, y ya no vienen acá. Nosotros somos los que hemos abierto la puerta a la prostitución de la política. Por eso es que yo participo a estas alturas de mi vida, porque digo, no me voy a quedar yo en mi país mirando el escenario. No, ya no más. Ya después de esta, si no las vuelven a hacer, ya, olvídense. Una vez más caparon al gato y al gato se le capa una sola vez. Nos vienen capando hace 35 años. Ya no más, mi querido hermano, ¿no? Entonces, desde aquí yo pienso que Soros será un delincuente, será un hombre de negocios, no sé, no lo conozco, pero en efecto en Estados Unidos fue el brazo derecho de los demócratas jugando las cartas para comprar medios de comunicación también allá, que fue la denuncia que hizo Donald Trump hace ya algunos años atrás. Así es, mi estimado. Para los colectivos pro valores, para las APAFAS y Padre Familia de Perú que también representamos, y también para los miles de organismos cristianos que se desarrollan en Lima, el Callao y también en el interior del país, tenemos temas que son trascendentes para nosotros, teniendo en cuenta, obviamente sin dejar de lado el tema económico, el trabajo, la educación, la salud y la lucha contra la corrupción, pero también nos preocupa el hecho de que, como lo dijiste minutos atrás, la incursión de la ideología de género, que es parte de todo este nuevo orden mundial que lo que busca es trastocar y destruir en cierta forma la cultura moral de los pueblos, con el fin de inyectar en los niños de 3, 4, 5 años, como ya ha pasado en otros países, según tú debes tener referencias acerca de eso, para lavarles el cerebro, y de esa manera ir formando una generación alineada a este nuevo orden mundial, donde el homosexualismo, la marihuana, la eutanasia, el sexo libre,
es parte de la vida cotidiana, aceptable, inclusive hasta forma de una realización personal, como señalaba inclusive la currícula escolar del Minedu. ¿Qué opinión te da, por ejemplo, esta portada de Perú 21, donde siempre se caracteriza por promover y difundir, inclusive hasta alterar alguna información? Porque según las investigaciones científicas que hemos hecho, que hemos investigado, ya se ha comprobado científicamente que ninguna persona nace homosexual, nace gay, ni transexual, ni lesbiana, ni los más de 100 géneros que la ONU ha inventado, pero que de cierta forma se trata de introducir a través de la comunicación, a través de una agenda, usando el Estado y aún más el Ministerio de Educación, pues nosotros llamamos la mentira de género, con el fin de trastocar la mente de los niños y poder pues confundir en su sexualidad. ¿Qué opinión te merece esta agenda que nosotros ya hemos evaluado de que es parte de un negocio internacional? Porque si niños son inculcados o lavados el cerebro en esta cultura de género, cuando crecen van a querer de repente ser hormonizados con hormonas femeninas o masculinas, depende de cómo sea el caso. Algunos querrán hacerse operaciones de cambio de sexo. ¿Cuántas clínicas de cambio de sexo pues se harán millonarias con este tipo de negocio? Inclusive hasta en Chile también se abrió la fábrica más moderna de hormonas femeninas, y no es que a las mujeres les falten hormonas, sino que obviamente de ahí se empieza a manejar todo un negocio internacional con hormonas femeninas para que los varones que quieran parecerse a una mujer se inyecten. Y aún más, el Estado peruano a través del Ministerio de Salud inclusive hasta está haciendo hormonizaciones gratuitas con la plata de todos los peruanos. ¿Qué opinión te merece esto, mi estimado? ¿Y qué opinas acerca de esta agenda LGTB, donde parece que los chicos homosexuales y lesbianas, a los cuales respetamos y no tenemos nada contra ellos, están siendo utilizados de repente para impulsar una agenda que va más allá de lo que los medios de comunicación anuncian en sus noticieros, en sus informes? Esto no es una casualidad, pues. Este es un plan. El plan se desarrolla en 30 años. Hace unos años, cuando Augusto Ferrando hacía televisión, si Augusto Ferrando contaba un chiste de tono subido, la gente se escandalizaba. Incluso hubo una campaña para votar a Ferrando en la televisión. Hoy día todo está permitido en la televisión. La naturalización de la homosexualidad y de que todo vale y que no tenemos sexo es parte de la agenda de estos sinvergüenzas que quieren romper la familia y que nuestros hijos mañana se confronten contra sus padres. Este es un plan macabro, porque en la medida que una sociedad rompe el núcleo familiar que es la familia, ya no tenemos de dónde agarrarnos, porque en un país se construye en base a las familias. Las familias componen los barrios los distritos las provincias los departamentos los países. Es la suma de hombres con ideales comunes, con valores comunes, con sueños comunes. ¿Qué nos vendieron estos miserables en estos últimos 30 años? De a poquitos, que el sexo tú lo escoges. Si tú le lavas el cerebro a un niño y todos los días le repites, directa o indirectamente, con sutilezas o de manera directa, que él no es hombre, lo llegas a convencer. Porque el niño no es lo que come. Mi padre decía, tú eres lo que comes y lo que lees y lo que escuchas. Porque tenemos los sentidos como secante, especialmente el niño es un secante, que toda gota de tinta que cae lo mancha para siempre. Pero lo han hecho con los medios de comunicación. Hoy día, en todos los medios de comunicación, destaca la bandera de los gays. La prueba está que esta letrina del Diario del Comercio, que se llama Perú 21, que es una letrina. Es una letrina. Quiere vender la bandera gay por encima de la bandera del Perú. Porque estos no quieren al Perú. Estos quieren destruir al Perú. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Combatirlos. ¿Juegan fuerte ellos? Nosotros también jugamos fuerte. ¿Juegan sucio? Habrá que jugar como ellos nos enseñaron. No se puede jugar limpio contra
un tramposo. Al tramposo hay que pegarle, hay que darle con ideas, con planteamientos serios. Hay que ganarles en su cancha, pero poniendo la pierna fuerte. Yo soy deportista. Yo respeto al que se cae. Nunca he pegado en el suelo, pero a mí sí me han pegado estos en el suelo. La prensa en mi país me juzgó a mí cuando el Poder Judicial me declaraba inocente. Entonces yo conozco lo que es la maledicencia, la traición. Estoy acostumbrado, soy un hombre grande, ya tengo 76 años, voy a cumplir. Entonces, ¿qué me queda? Decir lo que pienso porque quiero que mi hijo se salve, que los niños de mi país se salven. Ya no saben qué hacer. Empezaron suavemente con los gays. Linda palabra de los años 80. Ya no se decía maricones. Maricones era ofensivo. Gays suena lindo, gays. Entonces comenzaron a salir del closet. Ya usaron otra palabra, un modismo francés, closet. Entonces el closet era lindo, salir del closet y decir soy gay, porque ser gay es casi un prestigio, ¿ya? Porque eres valiente en reconocer que eres homosexual. Todo este disfraz se fue orquestando para que después salieran los movimientos que ampliaron todo el abecedario. Se robaron todo el abecedario. Ya no era GLGTB, creo que le pusieron más al final. O sea, que vale el sexo con animales también. Entonces, y con niños, pederastas y todo. Entonces, toda esta maledicencia hecha, hay culpables acá. Se agotó la batería acá, ¿no? Se apagó. Creo que se está acabando la batería. Vamos a cargarla. Cargar acá. Se está cargando la batería. No. Estoy diciendo que se va la batería. Allá. Ahí ponle tu cargador, mi estimado, no hay problema. Sí, ponle cargador. Yo quiero por mientras ¿seguro? ir señalando también a mis televidentes de que hace 2 años atrás, Perú 21, justo el que promociona pues la cultura gay en sus portadas, sacó un informe inclusive donde señalaba y decía que el 82% de los peruanos rechazan el matrimonio igualitario, según la encuestadora CPI. Imagínate, más del 80% en el Perú, aquí está el informe, rechaza el matrimonio homosexual, matrimonio gay, igualitario, no civil, como quieras llamarle. E inclusive en el año 2015-2016 también se hicieron grandes marchas a nivel nacional, donde mucha gente salió a defender a la familia original, creada por un papá, mamá e hijos, y que obviamente implicaba de que si es que se legaliza esta utopía del matrimonio gay, igualitario, homosexual, pues ya, según la experiencia ya vivida en otros países, el primer paso es la unión civil o el matrimonio gay. Después de ahí viene la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Niños que según la ley nacional e internacionales tienen derecho pues a crecer con una familia heterosexual, papá y mamá, porque esa es la forma natural, inclusive hasta psicológicamente comprobado, correcta, para que un niño crezca obviamente de manera normal, biológicamente natural. Después de ahí viene el tema acerca de inclusive poder manejar también, a raíz de que hay un grupo de personas que nos oponemos obviamente a este tipo de ideología, porque prácticamente el homosexualismo se concibe en la mente, el cuerpo no cambia por más que tú te quieras a ti mismo, hombre o mujer, lo opuesto a tu sexo biológico, el cuerpo no cambia. Entonces sostenemos de que obviamente solamente existen 2 sexos, pero a raíz de estas leyes que se van implementando es que después se llega a implementar, como ha pasado en otros países, las leyes de crímenes de odio, donde si yo por ejemplo te digo de que tú no eres una mujer, sino eres un hombre, pero soy una mujer, que es lo real, entonces sería ahí donde me criminalizarían, me arrestarían, me multarían, o de repente quizás, ¿qué más no harían? Persiguiéndonos y prácticamente coaccionando nuestra libre albedrío, nuestra libre expresión y también obviamente nuestros derechos fundamentales que ampara obviamente las leyes nacionales e internacionales. Mi estimado Ricardo, hay una ley, la 28278, que habla acerca de la ley de radio y televisión, donde trata un tema importante acerca de qué mensajes son los que se tienen que transmitir a través de los medios de comunicación. Y cito aquí en el artículo 40 que dice lo siguiente con respecto al horario familiar, de protección familiar y obviamente protección al niño y al adolescente. Dice, la programación que se transmite en horario familiar debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole
que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes. Este horario es el comprendido entre las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mi estimado, de llegar al Congreso, ¿harías algo con respecto al cumplimiento de esa norma? Y aún más, teniendo en cuenta de que los medios de comunicación prácticamente están bombardeando constantemente a nuestros niños y adolescentes un mensaje que sesgado, teniendo en cuenta de que no se habla del lado bonito del homosexualismo, de la vida de repente gay, pero no se habla acerca de las consecuencias psicológicas, fisiológicas que tiene esta vida también y que está causando muchos estragos a nivel mundial con respecto a la sexualidad contra natura. ¿Qué opinas acerca de eso, mi estimado Ricardo? Sí, no he escuchado toda la introducción porque se fue el audio por un ratito, pero sintenízame la pregunta. Te decía acerca de que como se están prácticamente difundiendo tipo de mensajes de homosexualismo abiertamente, se está prácticamente lavando el cerebro a los niños y adolescentes, hay una ley de radio y televisión, la 28278, donde señala de que estos tipos de mensajes que afectan obviamente que afectan a los valores inherentes a la familia, no deben pasarse desde las 6 de la mañana a 10 de la noche, pero lamentablemente eso es prácticamente letra muerta en el Perú. Bueno, yo presenté una ley de protección al menor en el año 2009 en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Educación, y no pasó al Pleno. Es lo que decía al comienzo de la entrevista, que si no llegamos los patriotas a recuperar nuestras familias, nos van a pasar por encima estos, ¿no? Yo estoy muy claro en ese aspecto. Es cuestión de llegar al Congreso, llegar a la presidencia con gente con valores, con principios, y tener un Congreso que de frente ponga la ley de protección al menor y que ningún programa, ni siquiera en el horario de protección al menor, hay que crear el horario para adultos, como hacen en otro país. Es al revés, horario para adultos. No es protección al menor hay que protegerlo siempre. Porque el menor puede estar despierto a las 10 de la noche porque se desveló, pero el papá tiene que saber, a raíz de que se hacen todos los canales del mundo, en que dice, este es un programa solo para adultos. Sugerimos a los padres guardar ta. Acá no. Acá hay que estar protegiendo a nuestros niños. Hay que estar cuidándolos todo el tiempo cuando el Estado, que somos todos, debería protegerlo ya por sí mismo. Pero no, el Estado se ha entregado de pies y manos, quienes han manejado los gobiernos que hemos tenido, a esta suerte de corrupción generalizada en todos los estamentos. Y hablamos del COVID, el COVID no es nada, porque el COVID pasará, pero el daño que se le hace a un niño nunca se le puede sacar de la mente a un niño violado, a un niño golpeado, a un niño agredido, a un niño minimizado en su inocencia, la pérdida de la inocencia. Yo tengo una hija de 13 años recién cumplida, una criatura. Ella ha nacido con esta porquería y me cuesta a mí hacerle la guerra. Me cuesta. Ya estamos en guerra. ¿Por qué? Porque mi niña tiene una influencia tan fuerte que pierdo yo la posibilidad de ganar esa pelea. Pero si el Estado se pone los pantalones y ponemos a la mujer en el lugar que siempre tuvimos a nuestras madres, a nuestras abuelas, ¿no? Y le damos el real valor a la madre, de lo que significa una mujer con integridad, con todo, yo creo que los homosexuales pueden hacer su vida, pero no en la televisión. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros los heterosexuales no podemos hacerlo? Porque seríamos liquidados y criticados por la prensa. Supongamos que mañana sale un muchacho que enarbola sus romances, ¿no?, con tales y tales mujeres que son heterosexuales, ¿no? Lo van a hacer leña, ¿no? Pero si es homosexual, la cosa pasa suave. Pobrecito, es una víctima de las mayorías. Como ellos son minoría, hay que cuidarlos, pero esa minoría está creciendo. Esa minoría nos está rompiendo la familia con el apoyo de todos los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamar a los dueños, a los medios de comunicación, cuando entra el nuevo gobierno,
y con mayoría en el Congreso, llamar a los dueños de los medios y decirle, ahora vuelan con sus propias alas, nada de subvención del Estado para empezar. Y segundo, estas son las reglas de juego porque ustedes tienen una licencia del Estado peruano, una licencia que el Estado les da para que hagan patria, no para que la destrocen. No, que atentado a la libertad de prensa, atentado. No, no. Ustedes no se metan con mi familia, muchachos. Hagan televisión, pongan sus películas, ¿no? Pongan pornografía a la 1 de la mañana y digan, vamos a poner un programa pornográfico a la 1 de la mañana. El que quiere verlo lo ve, pero el que no quiere verlo no lo ve. Pero acá te enchufan la pornografía subliminalmente, la mariconada subliminalmente, y se molestan cuando le dices maricones. Hay que llamarles por su nombre. Son malos, porque no son los gays. Mira, escúchenme bien, yo he tenido parientes homosexuales. Acaba de fallecer un amigo mío que vivía en pareja por años, que era Osvaldo Catone. Yo era muy amigo de Osvaldo Catone. Osvaldo Catone era un señor. Un señor. ¿Por qué los gays salen en la televisión con todos estos disfuerzos, contando su vida íntima que a nadie le interesa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? El fin es que alguien se divierta con ellos, ser los simpáticos de la familia y lanzar subliminalmente el mensaje. Por eso yo he tenido familiares, un primo hermano mío se casó en Londres, porque allá estaba permitido el matrimonio, y vivió con su pareja y falleció en Londres. Un primo hermano mío. Y yo lo quería y lo respetaba, porque nunca hizo alarde de nada. Como tú con tu familia, yo con la mía. Yo no estoy contando mis aventuras, si las tuve, si las tendré, que fui no. Uno guarda su intimidad por respeto a la mujer, respeto a la familia, respeto a los hijos. Uno no tiene que estar contando los entretelones. Pero acá, la señora Magali, representante de la televisión basura, la reina de la televisión basura, fue la primera promotora, ¿no?, de meter la cámara a las sábanas de las casas. Ella, una promotora de todo lo peor del ser humano. Perú 21 es otro ejemplo. De ahí los programas en la televisión comenzaron a vendernos todo esto. Y todos nos reíamos al comienzo porque me pareció una gracia. Por eso digo que esto no fue casualidad. Acá hay una causalidad. Hay que analizar la causa. Estos son los efectos. Es como si mañana tú le das de comer hamburger todos los días de estos restaurantes de comida basura a tus hijos. A los 25 años lo están operando el corazón, porque tienen las arterias obstruidas. Estos han hecho lo mismo durante 25 años. Han roto la arteria que lleva la sangre buena al cerebro humano y quieren romperle el cerebro a la gente. Dame un minuto que vamos a poner acá la batería. Ya creo que... Sí, no te preocupes, 10 minutos. ¿Estamos bien? Listo, ya unos 7 minutos más, mi estimado. Quería... ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Ya, Ricardo. No sé. No. Sí, una última pregunta más. A ver, si escucho. ¿Me escuchas? ¿Ya? ¿Ok? A ver, ¿ahora sí me escuchas? Sí, apenas. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, te escucho claro. Bien, quería comentarte acerca de un tema también que es importante. No sé si me escuchas ahí en el audio. Sí. Ya. Perfecto. Un tema importante también que es parte de un negocio archimillonario que tiene pues su mayor representante con Planned Parenthood en Estados Unidos, donde inclusive el presidente Trump le quitó los fondos federales para que esta empresa de clínicas abortistas pueda pues asesinar a miles, millones de niños norteamericanos en el vientre de sus madres, haciendo prácticamente el vientre materno como si fuese un cementerio o un lugar fúnebre donde el niño muere, prácticamente siendo aquella voz, pues aquel ser humano que no tiene cómo defenderse y nosotros siendo la voz de aquellos que no tienen voz. Mi estimado, acá también el periódico habla acerca de que durante la época de Vizcarra también salió una norma en el Ministerio de Salud donde también se permitía promover el aborto a través de un protocolo en el cual, pues, si la señora, si la madre de familia tenía COVID,
pues, y ella veía de repente peligroso su embarazo, podía recurrir al aborto en ese sentido, a pesar de que inclusive el arzobispo de Piura, José Eguren Alcemi, advirtió de que no era necesario porque ya habían experiencias en Piura, Lima, Trujillo, Abancay, Juliaca y otras ciudades donde madres infectadas, embarazadas, infectadas con COVID, tuvieron un parto normal y en poco tiempo se recuperó también la mamá y el niño y prácticamente el COVID desapareció en ellos, pudiendo pues manejar un embarazo normal. Pero también se promovía el aborto y tú sabes bien claro de que esta cuestión del aborto a nivel internacional es parte de todo un negocio multimillonario, donde no es que quieran las feministas promover el aborto a las violadas, el derecho a la mujer, sino que es parte de toda una agenda que implica pues un negocio multimillonario para poder implementar también clínicas aquí en el Perú, clínicas abortistas. Imagínate, ¿cuánto puede costar un aborto? $1,000, $2,000, $3,000. Sería un negocio redondo. ¿Qué opinas para finalizar en esta oportunidad, mi estimado Ricardo, con respecto a este tema muy delicado, muy sensible, acerca del aborto que podría darse en el Perú? Bueno, mi posición es muy clara, ¿no? Estás cometiendo un asesinato con una víctima que no puede defenderse. Entonces, el que quiere hacer abortar a una mujer que en su conciencia sepa que es un asesino, ha matado a una criatura. Entonces tienes que imaginarte esa criatura que no pudo nacer, pero que ya estaba con vida, su corazón ya latía. Y ese cuerpito indefenso configura aún más la maldad que hay detrás de todo esto. El negocio siempre va a existir, desde la venta de órganos, secuestros, robo a bancos. Ahorita mismo estamos viendo cómo nos roban con la medicina más caras, con el aumento de todo lo que cuesta la vida en plena pandemia. Pero realmente el Estado tiene que palantarse, pues. Tiene que decir, señores, acá esto no funciona, vamos a llamar a los hombres que defiendan a la familia y defiendan a los niños que no pueden defenderse. Yo no soy ni machista ni nada, pero siempre observo en las feministas mucha violencia verbal. Parece que no son mujeres alegres, no son mujeres satisfechas. Muchas de ellas, no todas seguramente, pero la mayoría son mujeres amargadas, que odian a la familia, no quieren que la familia se integre. En el feminismo también se juega con la vida de ese ser que está en el vientre, ¿no? Entonces yo creo que no podemos hablar de prohibir la delincuencia con los adultos si estamos matando a los indefensos. Esa es una cobardía y es un crimen. Así de simple, un asesinato más, con la única diferencia que no se ve el crimen. Por ahí termino, porque no, eso es un tema, ¿sabes qué? Que ya hasta hablarlo es hacerles publicidad a todos estos. El día que nos callemos y no le demos cabida en los medios de comunicación a los promotores del aborto, se quedan sin piso. ¿Pero qué hacemos nosotros? Ponemos en debate, en agenda, el aborto. Simplemente decir que son asesinos y nunca más invitar a un asesino a la televisión. La asesina que quiere matar a su hijo, ¿por qué va a salir en televisión a decir que hay que matar a los chicos? Que lo mate en su casa. Pero eso es legalizar el aborto, el asesinato. Entonces de ahí a mí me permiten ir a esa madre o a ese padre que aprobó el aborto y meterle un balazo también. ¿Por qué no? Si no le dimos chance de nacer a esa criatura. Si mi madre me hubiera dicho a mí, nosotros te permitimos nacer, pero no queríamos que nazcas, yo ya no consideraría que mi madre. Creo que eso me lo hubiera dicho mi madre, me hubiera restado el amor que yo prodigo, porque la primera siembra es el amor de madre, no el amor de padre. Al padre se le respeta, al viejo, buena gente. Cuando sea mayor voy a hablar con mi papá. Pero el que mima, la que cuida, la que protege, es la madre. En los animales lo vemos. En todos los animales hay un sentido de protección de la hembra al crío.
Y acá estamos hablando de matar los seres humanos a otro ser humano en el seno de una mujer, de una madre. Yo diría, eso no está en agenda en este canal de televisión. Se acabó la historia. ¿A dónde van a ir a reclamar? Mira lo que han hecho con la marcha a favor de la familia. Nunca la televisan. No hay equivalencias, no hay simetría. La marcha de la vida, esto de acá, son todos viejos, anticuados, defienden a la familia. Nos han vendido así, son grandes vendedores, son muy inteligentes, son muy hábiles, han comprado periodistas. Hay mucho gay escondido y solapa que no se atreven a salir del closet, pero que están con todo el poder, pues. Prácticamente se confirma la portada del diario La Nación, que señala de que poder gay y caviar ha tomado prácticamente el poder, ¿no? Absolutamente. Malos, además, malas personas. Mi estimado Ricardo, en esta parte final estoy poniendo para las redes sociales tu publicidad acerca de tu postulación al Congreso por Unión por el Perú, el número 1, con tus lemas, valores, valentía y verdad. Sí. En este último espacio, depende de ti, 1 o 2 minutos, invita a tus electores por qué deberían votar por ti. Bueno, ya te han escuchado, ya algunos se hacen una línea, sobre todo los que somos pro valores, ya estamos claros de que tú definitivamente no apruebas el aborto, ni tampoco la cultura del género que trata de confundir a los niños, y por ese lado sería en cierta forma una especie de alianza que se llegaría a tener contigo en el caso de que entres al Congreso. De todas maneras, estamos pues para apoyar a todo aquel congresista o autoridad, incluso hasta presidente, que defienda los valores ético-morales en los cuales se fundó la nación peruana, ¿no? Entonces, en esta última parte, mi estimado Ricardo, tus últimas palabras, invita a tus electores, bueno, lo que tú desees. Bueno, muchas gracias por la invitación, Akan. La verdad es que me siento agradecido porque con la gota de agua se labra la piedra. La gota tiene que ser permanente hasta el último momento, ¿no? Yo no me resisto a ser vencido porque no conozco lo que es abandonar, ¿no? Entonces yo no abandono ni mis ideales, ni mis ideas, ni tampoco tengo que decir todo lo que voy a hacer, porque voy a suscribir en un documento que van a tener que firmarlo todos los de Unión por el Perú y los de Obras, un compromiso de que nos ponemos la cabeza en la guillotina si es que incumplimos con lo que hemos prometido en campaña. Y si nosotros vamos al Congreso es porque vamos a mostrar un documento firmado por todos de lo que vamos a hacer con cargo de que nos vaquen, que nos voten, si es que incumplimos, que nos sentencien con las mismas leyes que vamos a dar nosotros. Yo no quiero que voten por mí porque Ricardo Belmont se muere de ganas de ser un congresista. Yo quiero que voten por un colectivo de familia, de valores, de patriotismo, para capturar o recapturar la patria que nos las han robado. Nos las han robado por todos lados. En la parte económica, en la parte institucional, en la parte social, en la familia, y ahora quieren robarnos la esperanza y robarnos la inocencia de nuestros niños. Se acabó. Eso es lo que dice Ricardo Belmont, lo dije hace 25 años en todas las plazas del Perú, y ahora estoy poniendo mis videos a las 9 de la noche de los mítines en todas las plazas del Perú, para que vean que lo que dije hace 25 años es lo que estoy repitiendo ahora. Entonces no hay que creer en lo que te dice alguien en época electoral, porque te va a mentir. Pero si sacamos nosotros la ley de traición a la patria con los cargos de que lo sepan, que se van a cadena perpetua, el que traicione, el que le robe al Estado, el que haga negocios con la plata del pueblo, vas a ver tú cómo cambia la política, cómo cambia todo. Los canales de televisión cambian, todos cambian. Eso es todo. Yo nunca digo voten por mí, que yo voy a salvar el país, esas tonterías, porque o somos todos o fracasamos esta vez. Nada más. Gracias.
Muchas gracias. Muy bien, Ricardo, gracias por tu tiempo, por tu participación y bueno, ya habrá otra oportunidad de poder entrevistarte cuando seas congresista de la República, Dios mediante, y poder también unir esfuerzos porque definitivamente nosotros queremos sumar a todos aquellos líderes que desean ser esa resistencia que el Perú y el mundo necesitan para defender los valores. Dios y la patria necesitan nuevos héroes, héroes que independicen al Perú no solamente de la corrupción, no solamente de la agenda del género, no solamente del aborto, sino también de esta gran mentira que vive el país con respecto a su realidad nacional, cultural, política, social, etcétera, etcétera, y revalorar pues al ciudadano peruano, ¿no? Que lamentablemente no confía ni en sí mismo, ni en su nación, ni en su familia, prácticamente como que los medios de comunicación unidos a esta corrupción global, nacional e internacional, como que ha hecho de que el peruano pues ya viva desmoralizado, triste, apenado, sin esperanza, pero queremos ser precisamente esa resistencia que le dé esperanza al peruano y sepa de que podemos pues ser esos héroes que la nación, Dios y la nación necesitan. En realidad, agradezco tu participación, estimado Ricardo, e invitar pues a todos aquellos que nos han visto a través de esta plataforma de Resistencia Perú por los Valores, en señal también simultáneo con Radio Vida TV de las Asambleas de Dios del Perú, de poder también tomar conciencia de a quiénes vamos a elegir en estas elecciones 2021. Porque si es que elegimos a gente que la prensa los maquilla y los pone como los abanderados, como los favoritos, pero tú no sabes en realidad que detrás hay todo, pues una corrupción que viene a enquistarse otra vez en el poder, pues seguiremos repitiendo el mismo círculo vicioso de eliges corruptos, después esos corruptos te roban, después te quejas de esos corruptos y nuevamente eliges otra vez otros corruptos y así prácticamente el Perú se va de mal en peor. Conmigo será esta oportunidad, espero que este programa les haya ilustrado acerca de el pensamiento pues y también lo que Ricardo Belmont tenía para contarnos acerca de obviamente la agenda que quiere manejar también el Congreso y de los puntos de vista también que él tiene como persona. Y bueno, para el siguiente programa estaremos también pasando las redes sociales, pues nuestro flyer para invitarlos en otra edición más de su programa Resistencia Perú a través de nuestra plataforma aquí en el Facebook Live. Hasta la próxima. Bendiciones. Pero aquí estamos, en el precipicio de la última batalla. Si morimos esta noche, la humanidad muere con nosotros, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que no lleven estas marcas. Pero sabrán quiénes somos y lo que hicimos. Sabrán que no nos sometimos, que no nos rendimos, que nos levantamos en este momento, en este instante, dispuestos a sacrificar absolutamente todo para que ellos vivan libres. Y esta noche recuperaremos nuestro mundo. Nos vemos en otra edición más de su programa Resistencia Perú, bajo la conducción de Ángel Estación. Únete a nosotros y sé la resistencia que el mundo necesita para defender los valores.